Hola amigos Trailblazer, bienvenidos a otro episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernán. Recuerda que nuestro principal objetivo es impulsar el contenido de Salesforce en español. Hoy día tenemos como invitada especial a Angélica Bufa. Esta es realmente la segunda vez que nos acompaña. Hoy nos acompaña desde Uruguay y actualmente ella es la CTO y arquitecto de Salesforce para la empresa Modelit. Además, es Salesforce MVP y Salesforce Web Architect Advisor. O sea, que como ven en este resumen, es una gran referente dentro del ecosistema. Bienvenida, Angélica, ¿cómo estás? Hola, Sara. Muy bien, muchas gracias por volver a invitarme y bueno, volver a compartir con todos ustedes esta vez un poquito sobre permission sets y controles de acceso en Salesforce. Así es, no, gracias. Siempre es un gusto hablar contigo. Siempre duramos rato charlando, como decimos. Si nosotros nos podemos hablar, pasa el tiempo y son 4 horas y seguimos hablando y es como que no nos damos cuenta. Aunque hablamos poco, pero cuando hablamos, hablamos. Así que es un honor tenerte acá. A ver, como mencionas, a ver, queridos oyentes, como mencionaba Angélica, este episodio va a estar orientado, enfocado a todo lo que es el perfil, los perfiles y los permission sets. Ay, me cuesta decirlo en español. Permission sets, grupo de permisos. Entonces, sabemos, o para el que no sabe todavía, actualmente Salesforce está realizando varios cambios específicamente enfocados a todo lo que es la gestión de los perfiles. Y en este episodio vamos a estar conversando sobre la evolución del control de acceso. Este nombre me encanta, no me voy a llevar las atribuciones porque no lo creé yo. Es un nombre que tomé de justamente de que Angélica está impulsando muchísimo el contenido y ha hecho varias sesiones, que después vamos a hablar un poco más de ellas, sobre esto, y lo llamó la evolución del control de los accesos, del acceso, y realmente que me encantó ese nombre. Así que por eso este episodio también se va a llamar así. Entonces, a ver, como venía diciendo, esta es la segunda vez que Angélica nos acompaña. Si alguien quiere conocer sobre la importancia de las habilidades blandas, también tenemos un episodio eh, donde Angélica habla mucho sobre este tópico y da muchos tips. Así que cuando publiquemos este nuevo episodio, igual vamos a hacer referencia a SEO. Pero Angélica, antes de empezar, ya tú conoces la dinámica, cuéntanos un poco sobre ti, tu historia, cómo llegaste al mundo de Salesforce, pero quizás agreguemos también en qué estás hoy en día, en qué te estás enfocado hoy en día dentro del ecosistema. Bueno, esta historia ya la conté, pero la cuento un poco rápido porque el público se renueva. Hace 15 Exacto. años más o menos que estoy trabajando en el ecosistema de Salesforce y me sumé formalmente a él en el año 2009. Y es lo que yo defino como un feliz accidente. ¿Por qué? Pues yo en el 2008 me recibo y empiezo a buscar mi primer empleo. Yo tenía la intención de ser desarrolladora en ese momento y era una época en la que el mercado buscaba desarrolladores en PHP y Java. Ya ven que había un cambio tecnológico importante respecto a lo que se busca hoy en día. Y pedían experiencia formal, práctica, ¿no? Y yo lo único que tenía era experiencia académica. Entonces, por más que tuve muchas entrevistas, habían cero ofertas laborales. Hasta que voy a una entrevista donde me hablan de que se buscaba un QA para aplicaciones desarrolladas con Salesforce. Bueno, y ahí yo dije, ¿qué es un QA y qué es Salesforce, señores? No tenía ni idea. Bueno, QA resultó ser la abreviación de Quality Assurance, entonces ahí empecé a conectar a este testing de es este testing de aplicaciones de software, pero seguíamos sin saber lo que era Salesforce. Y bueno, ahí me cuentan que era un CRM, nadie de mis conocidos lo sabía, pero bueno, no podía ser muy selectiva, es decir, ver qué era esa oferta laboral. Entonces, bueno, hago el proceso de selección y el 31 de diciembre me avisan que efectivamente había quedado para hacer eso de QA de 31 de diciembre, buena manera de empezar el año. No 31 de acordaba de eso. diciembre. 31 de diciembre, aparte fue gracioso porque fue muy tarde, pasaba a las 6 de la tarde. eh, y es este número que no conozco y era que me estaban haciendo una oferta laboral. Bueno, el 5 de enero yo ya estaba trabajando
Qué bueno. eh, un poco sobrepensando de qué pasaba, ¿viste? Ahí se mezclan el sobrepensar las decisiones con síndrome del impostor. ¿Qué pasa si Ajá. me sacan, si pierdo el trabajo? Voy a estar haciendo experiencia en una plataforma que nadie del entorno mío conocía, en la facultad tampoco se enseñaba nada de Salesforce, voy a tener que empezar otra vez de cero. Pero bueno, historia larga, corta, pasaron 15 años, Salesforce me ha abierto un montón de oportunidades, entonces por eso es un feliz accidente, porque llego al ecosistema eh, de casualidad, en una oferta laboral que en principio no estaba claro lo que se buscaba, o mejor dicho, sí estaba claro, era QA para Salesforce, pero uno no conocía lo que era, entonces bueno, es un feliz accidente porque todo resultó siendo la mejor oportunidad para mí. Y esto lo conecto un poco con lo que estoy haciendo hoy. A nivel del ecosistema de Salesforce, como vos dijiste, Sara, soy Salesforce MVP y embajadora del programa de Well Architected, donde uno trabaja mucho contribuyendo en la comunidad, contribuyendo con generación de contenido, colaborar cuando te piden ayuda, colaborar con organizaciones sin fines de lucro, con todo lo que es el aprendizaje y la enseñanza de conceptos de Salesforce. Y en lo que es la parte profesional, soy la cofundadora de Modelit, donde me desempeño como CTO, que básicamente es liderar la estrategia tecnológica en beneficio de nuestros colaboradores y también de nuestros clientes. Así que bueno, en eso andamos. Poco, poco. Eh, no, Salesforce a mí me ha abierto muchas oportunidades. Este año presenté en Trailhead, después presenté también en Dreamforce. Bueno, convertirte en estos embajadores del programa de Google Architecture, que lo que te habilita es justamente a compartir información sobre el programa. Son oportunidades que son inimaginables y que quizás si estuvieras en otro ecosistema no las tendrías. Entonces, muy contenta con ese feliz accidente y haberme sumado a este ecosistema. Y invito a cualquiera que esté escuchando a que lo considere porque hay muchas oportunidades y Eso hay es así. lugar para todos. Es así. Fíjate que me gusta mucho tu recorrido porque muchas veces, a veces estoy en varios grupos y leo ay, que yo soy QA, no sé qué, que quiero conocer más la plataforma. Y fíjate, de QA a hoy en día ser arquitecto, que es un recorrido largo pero interesante, porque pasaste de ser tester a probar cómo era la plataforma a ahora a diseñarla. Em, La perspectiva que te da el ser tester es muy valiosa porque Sí, los testers a nivel general siempre son los que tienen como una visión muy integral de la aplicación y toman en cuenta muchas cosas que a veces cuando uno no uno ve. desarrolla y está trabajando en un área muy específica no ves como tú decís. Entonces, eso te permite el desarrollo de ciertas habilidades como la atención al detalle, el considerar toda la aplicación como un todo, el animarte a preguntar, a cuestionar, a decir, están considerando X, Y, Z, y esos son habilidades que después las podés transmitir o utilizar en distintos roles. Entonces, empezás probando a ver si algo funciona como se especifica y eso después te habilita a seguir creciendo. Yo pasé por Sí. QA, desarrollo, liderazgo, arquitectura, posiciones más técnicas, menos técnicas. Yo ahora no estoy en el día desarrollando día a día, entonces estoy en una posición un poco más alto nivel, pero vas, es decir, tenés muchas oportunidades. Es así. Y pues nada, yo creo que eso de enterarte el 31 de diciembre de tu oportunidad, no me acuerdo si lo hablamos en el episodio pasado, porque igual ya tiene como un año ese episodio, pero buena manera de empezar el año y además nada como la noticia de una primera oportunidad laboral. Yo creo que todas son buenas cuando vas a cambiar de empleo y consigues un nuevo empleo, no sé qué, pero yo creo que la primera es la que como que te marca. Ese me lo logré. Sí, y a veces el mercado laboral es muy ingrato con la gente que está buscando esa primera oportunidad laboral porque exigen mucha experiencia. Y a mí es un recuerdo que me quedó muy marcado a fuego, de poder generar experiencia, ¿viste? Para gente que quizás, o poder ayudar a gente que está buscando su primera experiencia. Eso también se traduce mucho en lo que hacemos
ayudando en el rol nuestro Sara como MVPs, ayudando a esa gente a conectar y a poder, qué tengo que estudiar, qué tengo que aprender para poder concretar esa primera experiencia laboral. Entonces, a mí me llega en un momento en el que, bueno, ya incluso estaba considerando, bueno, empecemos a buscar trabajo en otros sectores, que no en el que yo estudié, porque, bueno, había que trabajar, ¿no? Había una Claro, necesidad real de empezar a trabajar. Entonces, tengo que recordar mi 31. Eh, Acá aparte me acuerdo que tenía varias llamadas perdidas, porque era 31, creo que a las insistieron. 7 de la tarde, y era como decía, ¿por qué no te des el teléfono? Y porque son 7, 7:30 de la tarde. Queríamos hacer una oferta treinta y laboral. uno y Ok, 31. perdón. Sí, el día que acepté la oferta laboral me comí el primer reto. Pero bueno, No había empezado ya Oh, bueno, de todo se aprende. Pero de todo se bueno, aprende. Igual, súper agradecida a esa empresa y a esa primera experiencia. Estuve muchos años, estuve hasta el 2012 allí. Tengo wow, lindos recuerdos. qué chévere, de verdad. Y pues nada, yo creo que eso es lo grandioso del ecosistema, por lo menos que cuando eh, yo estudié, tampoco soy tan vieja, pero cuando yo estudié, como que esta comunidad que se crea en lo que es Salesforce, y yo sé que otras tecnologías ya también están empezando a hacerlo, em, genera esas ganas de realmente intentarlo, de reinventarte, de cambiar de carrera, em, y te ayuda realmente a animarte porque tienes una persona guía que te orienta, de que te puede, antes era la universidad y ya, y es lo que te dan tus profesores y no había más. Y tenías que ir a la biblioteca a buscar los libros, porque, Exacto. Libro físico, de papel. No, ajá, eh, lo que se genera en este ecosistema con Trailhead y ujú, con todas las opciones quizás no oficiales de Salesforce es un poco único. sí, Tener todo ese contenido para estudiar en forma gratuita y después poder acceder a un ecosistema con Trailblazers donde si tienes una pregunta probablemente te la contesten en forma muy rápida es un poco, es una gran suerte. Y te diría que es un privilegio. No en todos lados tenemos un acceso gratuito a contenido que nos permita ir creciendo y encontrar nuestro lugar. es así, Entonces, eso también. así. Y Pero cuando yo bueno, empecé, Salesforce lo único que teníamos era el el Fundamentals, un PDF PDF, un de PDF. 300 páginas, y no existía Trailhead ni nada de eso. Entonces, hoy estamos muy acostumbrados a Trailhead, pero realmente tenemos que darle las gracias, porque en un momento no estaba y era leer un PDF. Y eso era como te podías preparar. Era tediosísimo, o sea, y para otras tecnologías siempre había sido un PDF y estudiar para una certificación era aburridísimo. Acá con Trailhead por lo menos tienes ese sentido de competencia propio de que quiero hacer el módulo que puedes, que tienes la plataforma para crear, para dañar, para arreglar, para que no me funciona, te hace pensar, es maravilloso, o sea, y como ha ido evolucionando, ahora tienes los super batch también, que además te hace retos que ya no son tan guiados, sino que, oye, piensa un poquito más, obviamente llegar ahí ya tienes que tener un poquito más de experiencia, ve pasar por lo menos los más básicos, intermedios, hasta llegar ahí. Es de verdad que es muy transformador, o sea, es muy completo. Te ayuda muchísimo un camino que sobre todo a las personas que están iniciando y a los que no, ya también yo a veces quiero entender algo, lo primero que me voy es para Trailhead o para Help, o alguna de las dos, alguna de las dos. Sí, Pero bueno, sí. a ver, nosotros dijimos que somos buenas para hablar, como verán, ya tenemos rato ahora, no hemos hablado de permission set. Así que vamos a hablar ahora. Angélica, como tengo oyentes que pueden ser que están iniciando, seguramente ya también tienen un recorrido, a mí me gusta, como sabes, partir de menos a más. Entonces, primero iniciemos con lo básico. Cuéntanos qué es un permission set y la diferencia que tienen con con los perfiles. Bien. Em, Primero que nada, estamos hablando en español y la idea es generar el contenido en español. Pero la traducción de Ujú. permission set es un poco extraña. Ah, Entonces vamos a sí, usar el todo término el en mundo dice lo inglés porque es lo que nos va a alinear más y sobre todo cuando tenemos público que nos escucha de distintos lugares y la traducción depende del lugar. Entonces me tomo la libertad de hablar de permission set en inglés. Pero bueno, qué es un permission set en Salesforce? Es básicamente un conjunto de permisos que se puede asignar a los usuarios. Bien, estos conjuntos de permisos permiten una granularidad y flexibilidad
adicional en todo lo que es la gestión de acceso y capacidades dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque permiten extender permisos y privilegios sin necesidad de modificar los perfiles existentes. ¿Bien? Y esto es muy importante. Pero para que ustedes lo terminen de entender, vamos a ver la definición de lo que es un perfil. Un perfil o profile en inglés es un conjunto de permisos que determina el nivel de acceso básico de un usuario. Y cada usuario tiene asignado un único perfil, ¿bien? Que va a definir sus capacidades dentro de la plataforma. Por ejemplo, si pueden acceder a ciertos objetos o a ciertos campos definidos dentro de esos objetos y qué opciones pueden visualizar cuando se loguean al org y las cosas que pueden hacer. Entonces, diferencia clave entre permission set y perfil es su alcance y su flexibilidad. ¿Por qué? Porque mientras un perfil establece, ¿no?, ese marco de seguridad inicial de un usuario, los permission sets permiten realizar ajustes y extensiones o excepciones a ese marco para satisfacer necesidades que surgen puntualmente, que son muy específicas y lo que es muy importante, no necesitamos modificar el perfil que tiene asignado ese usuario. ¿Bien? Además, recordemos, un usuario puede tener asignado un único perfil, pero sin embargo pueden tener asignados múltiples permission sets y esto también te va a permitir a vos que puedas facilitar una personalización mucho más detallada a la hora de modelar el nivel de acceso que tiene que tener. Y todos estos conceptos los vamos a ir repasando más en próximas preguntas. Pero les voy a dar un ejemplo para cerrar esto. Pensemos que varios usuarios tienen un mismo perfil básico que le otorga, ¿no?, acceso a ciertas funcionalidades. Tenemos eso, múltiples usuarios asignados al mismo perfil. Y algunos de estos usuarios, unos pocos, necesitan realizar ciertas tareas adicionales que no están cubiertas por el perfil que tienen asignado. Entonces, en lugar de crear un nuevo perfil para cada variante de estos nuevos accesos que tenemos que dar, lo que podemos hacer es usar permission sets para justamente conceder estos permisos adicionales. Entonces, esto permite que cada quien tenga acceso a las funciones adicionales que necesitan sin tener que o modificar el profile asignado que le asignaría esos permisos a todos los usuarios que tienen ese perfil asignado o sin la necesidad de tener que crear múltiples perfiles. Bien, entonces, permission sets son flexibles y son modulares para la gestión, es decir, nos permiten gestionar todos los permisos en forma modular. ¿Bien? Son un complemento a los perfiles, ¿bien? No los reemplazan al 100%, aunque vamos a ver cómo se viene el cambio para el 2020. Está interesante ese cambio. Perfecto. Y dentro de tu experiencia, ¿cuál es el beneficio del uso de permission set versus profiles? Bueno, hay muchos y podemos hablar durante mucho rato, pero les voy a contar los que yo considero son los principales. Primero, algo que definí como control selectivo de permisos. Estuve muy creativa a la hora de definir estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros realizamos cambios en un perfil, estos impactan a todos los usuarios que están asignados a ese perfil. ¿Bien? Y esto puede ser un poco problemático cuando tenemos que hacer cambios que solamente afecten a un subconjunto de los usuarios que están asignados a un perfil dado. ¿Bien? Entonces, los permission sets permiten otorgar permisos adicionales sin alterar el perfil base. Y eso facilita la asignación de accesos específicos, y hago énfasis en específicos, solo a los usuarios que lo requieren. Y no vamos a estar impactando a todos los que comparten el mismo perfil. Esto es el beneficio fundamental. ¿Bien? También nos dan mucha agilidad a la hora de poder administrar los permisos. ¿Por qué? Porque proporcionan la capacidad de que vos puedas ajustar rápidamente los permisos que tiene un usuario en respuesta a cambios en las responsabilidades que surgen en el día a día. Y de vuelta, no tenemos que reconfigurar todos los perfiles existentes o crear perfiles adicionales. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuanto más perfiles tenemos, más tiempo tienen que pasar los administradores del org en su gestión. Y se puede hacer una gran bola de nieve. Entonces esto reduce esfuerzo administrativo y también de operaciones.
¿Qué más? Bueno, conectado con lo que le digo, les estaba diciendo, vamos a reducir la necesidad de tener múltiples perfiles. Entonces, esto disminuye la complejidad en la gestión del acceso porque no vamos a tener una gran proliferación de perfiles muy o altamente especializados. ¿Por qué? Porque vamos a estar gestionando todas esas excepciones y sea permisos específicos a través de la asignación de permissions. También aumentan la escalabilidad y la flexibilidad porque permiten a las organizaciones adaptarse rápidamente frente a necesidades cambiantes en cuanto a lo que son políticas de control y de acceso. ¿Por qué? Porque cuando surge una nueva necesidad, lo que podemos hacer es la manejamos a través de la asignación de un permission set específico y de vuelta no tenemos que andar pensando si podemos cambiar el perfil, a qué usuarios afecta, si voy a estar dando privilegios excesivos, y ese se convierte en el último beneficio que yo considero importante. Cuando nosotros asignamos permisos específicos solo a aquellos que los necesitan, reducimos el riesgo de dar privilegios de más, ¿ah? Que eso surge cuando justamente nosotros modificamos perfiles para dar permisos extra, ¿ah? Cuando ese cambio no se tiene que aplicar a todos los usuarios que están asignados a ese perfil, sino a unos poquitos. Y esto es más importante cuanto más poderoso sea el permiso que tenemos que dar. Supónganse que tenemos que dar un modify all, modificar todos, a un usuario y lo hacemos a través de un perfil que está Perfil. asignado a cientos de usuarios. Le estamos dando un Ujú. permiso altamente poderoso a un montón de usuarios que no corresponden. Y eso, la solución es asignada a través de un permission set. Es así. Y yo creo que a veces subestimamos mucho el tamaño de la organización. Ah, porque es que tengo 10 usuarios o tengo nada más 100 usuarios. ¿Para qué voy a ponerme a crear permission set? Mejor manejo todo por profile. Y para mí, o sea, en mi punto de vista es, indiferentemente el tamaño de la organización, es importante la definición de una buena seguridad. Y la seguridad parte también por todo lo que son los perfiles y permisos. Y bueno, y más con los cambios que se vienen, que bueno, ya ahí tú vas a seguir, no me adelanto, explicando. El manejo de seguridad efectivo siempre tiene que ser pensado en el largo plazo, en lo que sea más Ujú. robusto, más flexible, más escalable. No importa si tenemos 10 usuarios, podemos tener problemas por dar permisos de más teniendo 2 usuarios nomás en el orden. Entonces siempre seamos rigurosos con eso. Pero nos Así va a es, dar un montón de dolores de cabeza, y más en un mundo que está evolucionando hacia un uso de datos donde los datos cada vez son más importantes, donde la inteligencia artificial que consume esos datos más importantes, donde cada vez tenemos más políticas que regulan el uso de esos datos, entonces la seguridad en ese marco se vuelve aún más importante. así es, Siempre total, lo, pero ahora es más. así es. Y dijiste otro punto importante también es de que la seguridad y complemento para mí todo lo que hagamos de soluciones tienen que ser confiables, escalables y mantenibles en el tiempo. O sea, eso es crucial en todo lo que hagamos. Y es el foco. A veces nos mata el apuro o la presión del cliente o del usuario o las presiones y vamos a sacar todo rápido y no nos detenemos un minuto a pensar cómo se podría hacer mejor. Y después se va convirtiendo en una bola de nieve. Exacto, hay varias cosas. Es muy bueno que, hablando de Well Architected, empecemos a adoptar todos los principios que resumen mucho lo que tú estabas diciendo, Sara, de que sean soluciones fáciles de implementar, seguras, confiables. Em, entonces es importante que ustedes lo empiecen a manejar y los invito a verlo porque ahí está súper bien explicado todo el concepto. Así es. Y lo otro, sobre cómo a veces nos cuesta decirle que no a un Que no. cliente, es decir, no nos Ujú. vamos a ir por la solución más rápida. Bueno, tenemos que empezar a sentirnos cómodos navegando conversaciones que no son cómodas o fáciles de llevar. Eso nos enriquece muchísimo, sobre todo cuando estamos en roles de consultoría, de arquitectura. Incluso los administradores de SEI podrían decir, mira, este no es el mejor uso de tecnología. Cuesta Así es. mucho, pero hay que siempre hacer ese ejercicio. Así es. Total. Total. Ahora sí, hablemos del título que me encanta. Cuéntanos por qué es la evolución del control de los accesos con los
permission sets? Vamos a recapitular de por qué estamos hablando de esto. Que Ujú. Salesforce anunció, ya no me acuerdo si fue hace un año y medio, que a partir del 2026 no vamos a poder utilizar perfiles de la forma en la que estamos utilizando hoy, que básicamente los perfiles son los reyes a la hora de controlar todo lo que es el acceso a permisos, acceso al org, y básicamente dictan todo lo que los usuarios pueden y no pueden hacer cuando se lo vean cuando usan Salesforce, básicamente. Entonces, a partir del 2026, lo que va a ocurrir es que en vez de utilizar perfiles para esos efectos, vamos a tener que usar permission sets. ¿Esto quiere decir que los perfiles van a desaparecer y ya no los voy a usar más? No. Esto lo que quiere decir es que los perfiles van a seguir existiendo, todo usuario va a tener un único perfil asignado, pero el poder que tienen esos perfiles para controlar aspectos de seguridad va a ser mucho más acotado. Van a estar definiendo acceso a las aplicaciones por defecto, a los login hours, y creo que van a controlar algunos aspectos de asignación de page layouts que ya mucho menos se van a mantener en pos de utilizar otras cosas más modernas como la Line Record Page, los Dynamic Form, etc. Entonces, los perfiles van a seguir estando, ¿no? Pero todo lo que es el control de acceso va a estar regido a través de la utilización de los permission sets. ¿Bien? Y el porqué de este cambio, básicamente por tres razones principales. Primero, se quiere un control de acceso basado en personas. ¿Y qué quiere decir esto? Salesforce busca avanzar hacia un modelo de seguridad que refleje mejor las necesidades y los roles individuales de cada usuario. Bien, esto implica un enfoque donde los permisos se asignan y ajustan según las responsabilidades concretas, ¿ah?, que tienen las personas, y que además son responsabilidades que van mutando a medida que transcurre el tiempo. Lo que hoy nos sirve, quizás mañana no nos sirve, y así sucesivamente. Entonces, en vez de tener un modelo rígido donde los permisos están ligados a roles que son genéricos y estáticos, tenemos permisos que están justamente asociados a estas responsabilidades cambiantes que pueden tener los usuarios del org. ¿Ah? Por el otro lado, también tenemos limitaciones de los perfiles. Los perfiles en Salesforce siempre se los está describiendo como monolitos. ¿Qué quiere decir eso? Que contienen un conjunto amplio y fijo de permisos. Y esto puede ser restrictivo o difícil de utilizar. ¿Por qué? Porque cada usuario, recordemos, tiene un único perfil, y eso limita la habilidad o la capacidad de representar todas las facetas de sus responsabilidades dentro de la plataforma. Principalmente, ¿no?, cuando surgen estas necesidades de manejar excepciones que aplican a un usuario en particular, pero no a todos los usuarios que están asignados a un perfil determinado. Bien, entonces, Ujú. por eso. Y la tercera razón es la flexibilidad, ¿no?, que tienen los permission sets y los grupos. Los grupos de permission sets, que no hemos hablado, pero vamos a hablar en un momentito. ¿Qué pasa? A diferencia de los perfiles, los permission sets y los permission set groups van a estar ofreciéndonos una solución para tener el control de acceso que es mucho más granular, más modular y más flexible. ¿Por qué? Porque le va a permitir a los administradores construir y asignar un conjunto de permisos que se ajustan justamente a las tareas específicas que tienen que hacer sus usuarios. Entonces, como un usuario puede tener varios permission sets y además pueden tener varias asignaciones de grupos de permisos, es posible que vos empieces a combinar los permission sets, los agrupas en grupos, bien, y de esa forma, como si fueran piezas de un puzzle, vos lo podés empezar a combinarlos para cubrir de forma más precisa todas las responsabilidades y actividades laborales que ellos tengan que hacer, y que eso se termina traduciendo justamente en el nivel de acceso que ellos necesitan. ¿Ah? Así es. Entonces, esas son las tres razones del porqué del cambio. Y que tiene todo sentido al final, ¿no? O sea, a ver, Salesforce sabemos que vive cambiando, innovando y uno a veces no sabe cómo llevarle el ritmo. Primero fueron los workflows, los procedimientos en flow, ahora los permission set, pero al final tiene un porqué de las cosas, ¿no? Que al final es como todo, van evolucionando, van dándose cuenta de que siempre se puede hacer mejor las cosas, ¿no? Así Lo que, que
Lo que estamos buscando con esto, lo que está también Salesforce buscando, es tener de vuelta un sistema de gestión de permisos, ¿ah? Que se adapte más a necesidades individuales y que aparecen de un momento al otro. Y que eso, es decir, no por defecto, pero como por consecuencia, permita que se mejore la gestión de la seguridad y de la gobernanza de nuestras organizaciones, ¿no? Y que Es sea algo así, mucho más fácil de gestionar y que haya menos errores. Hoy en día, cuando estamos trabajando con perfiles y surge una necesidad de dar accesos, lo primero que tenemos que hacer es, ay, ¿qué hacemos? ¿Creamos un perfil nuevo? A veces es la salida más rápida, porque si tenemos que modificar un perfil existente, tenemos que hacer el análisis de cuál es el impacto de agregar este cambio. ¿Afecta a todos los usuarios asignados a este perfil o a un subconjunto? Entonces, ¿qué hago? Creo un perfil nuevo y reasigno esos usuarios, ese subconjunto de usuarios a este perfil, o, o directamente lo modifico y después trataré de gestionar y de mitigar el riesgo de dar privilegios en exceso. Entonces, así es. hoy es mucho más rígido y lleva mucho más tiempo. Es así. Sí, y aparte del tiempo es, como mencionas también, o sea, aunque no lo veas, puede el error de equivocarte por el tema de que un perfil pues es para muchos usuarios, un permiso sí de una manera es más controlado, el poder, que no quiere decir que con los permisos no te equivoques, no, pero la posibilidad de error, para mí, en mi opinión muy personal, es mucho más alta que te equivoques modificando un perfil que a nivel de cantidad de usuarios que pueden llegar a tenerlos, que evaluar modificar un permiso al final de todo. Sí. Así que bueno. A ver, también están los permission sets, ya hablamos de perfiles, pero ¿qué son los permission set group y cuándo realmente debemos usarlos? Eh, Bien, ¿qué ocurre? Nosotros cuando estamos trabajando con los permission sets representan de vuelta conjuntos de permiso, pero tienen una cierta granularidad porque no se espera que que crees un permission set, y esto lo vamos a hablar en breve, pero me adelanto, no se espera que crees un permission set por cada permiso individual que existe en Salesforce, sino que vos encuentres la forma de agrupar permisos que tengan cierta relación. Por ejemplo, crear un permission set que module todos los permisos que tiene que tener un administrador que quiera crear reportes, por ejemplo, u otro que tenga que crear o gestionar usuarios. Ahí van a ver un conjunto de permisos que tienen cierta razón de estar juntos, ¿no? Pero más allá de que nosotros podemos tener distintos permission sets eh, que cada uno represente o controle el acceso a ciertos permisos, muchas veces necesitamos agrupar, ¿ah? Varios permission sets. Y para eso surgen los permission set groups o los grupos de eh, conjuntos de permisos, que son una herramienta que está diseñada para consolidar o agrupar varios permission sets individuales en un solo grupo. ¿Eh? ¿Cuándo es útil? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, representar roles específicos o personas o departamentos o funcionalidades dentro de una organización. Entonces lo que hacemos es, bueno, mm, identificamos todos los permission sets que son relevantes para representar el nivel de acceso que tienen que tener, repito, ese rol, esa persona, ese departamento, esa función, el nombre se elige. Entonces, básicamente los agrego como si fuera un public group en Salesforce. Bueno, agrego este permission set, este permission set, este permission set, y así lo que me permiten después es cómo asigno me facilitan todo lo que es la asignación de los permission sets. Por ejemplo, ¿bien? Cuando tenemos un usuario o un grupo de usuarios que necesitan una combinación de varios permission sets, ¿ah? Es más eficiente que nosotros los agrupemos en un permission set group, y esto facilita su asignación y su administración. ¿Por qué? Porque manejo un solo grupo en lugar de tener múltiples permission sets individuales. Entonces, ¿qué pasa? Los permission sets los puedo agregar
asignar un usuario uno a uno, voy al usuario, hay una related list, una lista relacionada que es de permission sets y puedo agregar cada permission set individualmente o puedo agregar un grupo. Entonces, obviamente es mucho más fácil gestionar grupos porque agrego uno a la vez que tener que agregar 15 permission sets individuales y eso por cada usuario que tengan que tener ese mismo nivel de acceso. Claro. Bien, entonces, para grupos de usuarios que tengan necesidades de permisos similares, los permission set group ayudan a estandarizar y asegurar una consistencia en los permisos asignados. Ustedes piensen, tengo que darle de alta a una persona que trabaja en el departamento de finanzas. Bueno, probablemente esa persona tenga que ver acceso a productos, a oportunidades, a quotes, un montón de cosas. Puedo tener permisos individuales que representen los accesos de uno, sales operation, quote operations, lo que fuera. Entonces, si tengo que dar de alta a ese usuario, tengo que pensar todos los permission sets que representan los accesos que tiene esa persona y agregarlos uno a uno. En cambio, puedo crear un permission set group que sea sales user y sé que en mi proceso de bienvenida o de creación de usuarios simplemente agrego un permission set group en vez de múltiples permission sets individuales. Claro, así es. Perfecto. Excelente explicación. No tengo nada que complementar. Ahora, hay un dicho que a mí me gusta usar mucho que es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Inclusive estoy preparando un post que quiero hablar sobre todos estos cambios que se vienen, hacer mención a todo lo que estás creando tú de contenido sobre este tema, el contenido que Lois también está creando, que está súper completo, una gran referente en temas de seguridad, sobre todo en lo que es diseños de perfiles y permission sets, que vamos a hacer mención cuando publiquemos. Y cuando digo esto, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es que sabemos que siempre en las empresas es como que mañana lo hago, es con tales para el 2026, 2024, 2025, ¿para qué me voy a enfocar en eso ahorita? Y, y no se enfocan realmente en la importancia que conlleva hacer la migración, porque obviamente dependiendo del tamaño de la empresa o de la organización, es el impacto que va a tener esta migración. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que puedes entregarnos para realizar esta migración de perfiles a permission sets? Bien. Tenemos tiempo, porque el cambio se va a efectuar en el 2026, pero como vos decís, Sara, no dejen para mañana lo que pueden empezar a hacer hoy. Hacer una migración de profiles a permission set no es algo trivial y obviamente el esfuerzo va a depender del tamaño de la organización y de la cantidad de perfiles que tengamos que migrar. ¿Qué es lo que primero les recomiendo hacer? Bueno, hagan un análisis de la situación actual. Antes de iniciar cualquier migración, revisen los perfiles que ustedes tienen y además los permission sets que probablemente ya tengan también, porque va a haber un mix, me imagino, de organizaciones que tienen perfiles y permission sets. Entonces tenemos que saber qué perfiles vamos a tener que migrar y qué permission sets vamos a tener que conservar. ¿Qué nos puede pasar? También dependiendo de la antigüedad que tenga Lord, que tengamos un montón de perfiles que no necesitamos más. Entonces, lo que primero se me ocurre es, bueno, revisar la lista de perfiles y después empezar a hacer reportes. Por ejemplo, reportar los usuarios efectivamente activos que tenemos en el org, agruparlos por los perfiles que están usando, eso nos va a dar una idea de perfiles que están asignados a usuarios activos. Y una vez que tenemos eso, también podemos hacer reportes sobre los accesos de los usuarios al org para ver efectivamente esos usuarios que están activos, quiénes efectivamente están ingresando al org, es decir, tienen actividad. Podemos definir un periodo tiempo de auditoría, es decir, quiénes se han logueado por lo menos una vez en el último periodo o en los últimos 6 meses. Y eso nos da una idea de perfiles que están asignados a usuarios activos y que además esos usuarios tienen actividad. Entonces eso nos puede dar un indicador, por ejemplo, de qué perfiles tenemos que considerar. Bien, de la misma forma que hicimos esto para los perfiles, hagan lo mismo para los permission sets, porque con los permission sets a veces es muy fácil empezar a crear permission sets que después no termino usando. Entonces, reportar qué permission sets realmente están activados
los que no están, activados, asignados a usuarios, los que no están asignados los marco para deprecar. Entonces, eso por un par, lo primero que les recomiendo hacer. Después, piensen los roles, los departamentos, las personas, las funcionalidades que tienen en su organización. Es decir, revisen roles actuales y ver si eso y ojo, cuando hablo de roles no estoy hablando de jerarquía de roles, que son dos cosas distintas. Me refiero a roles a tareas o una representación de distintas funcionalidades que ustedes tengan que tener en su organización. ¿Bien? Piensen en la foto que tienen al día de hoy, en el mediano y en el largo plazo. ¿Bien? ¿Esto cómo lo hacen? Bueno, básicamente hablando con los interesados, personas que trabajan en la organización, es un poco trabajo de hormiga, porque tienen que decir, bueno, tenemos esta estructura de roles, la queremos mantener, la queremos mejorar, la queremos cambiar. Eso es mucha conversación, navegar muchas veces políticas organizacionales, y esto lleva mucho tiempo. ¿Bien? Luego Sí, tenemos que ver, empezar a pensar de qué forma vamos a segmentar los permisos. Bien, definamos si vamos a tener un conjunto de permisos básicos que afecten a todos los usuarios en la organización o si los tenemos que segmentar de alguna forma. Bien, eso es importante que ustedes los vayan a ir digiriendo. Después, em, em, ¿qué más? Empezar a pensar de qué forma podemos llegar a poner en práctica este plan de migración, es decir, definir un roadmap de trabajo donde vamos a estar haciendo una planificación, vamos a definir un producto mínimo viable, un MVP, es decir, seleccionar un caso de uso que nosotros queramos poner en práctica primero, identificar qué usuarios podemos utilizar para que prueben a ver si efectivamente esos permisos quedaron bien asignados o no. Es muy importante también que empecemos a definir todo lo que son las buenas prácticas, convenciones de nombres, cuál va a ser la granularidad de nuestros permission sets, de qué forma los vamos a diseñar, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero es importante que empecemos a tomar en cuenta este tipo de cosas. es así. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí, si hoy les llega un requerimiento para gestionar control de acceso, no creen perfiles nuevos. Oblíguense a hacer el ejercicio de empezar a gestionarlo a través de permission set. Entonces, la primera vez va a ser muy doloroso, sí, va a ser doloroso. Es decir, siempre se te disparan las preguntas de cuál es el grado de granularidad. Es decir, creo un permission set por cada permiso que tengo, cómo los agrupo, cuál es la razón o el criterio para agrupar permission sets. Y va a haber mucho retrabajo, y eso es normal y es esperable, hasta que encontremos justamente lo que nos sirve para la organización en el momento en el que estamos. Perfecto. Me Otra gusta. cosa, documenten, ¿bien? Documenten esas razones, asegúrense en que la documentación esté en un lugar que pueda ser accedido por todas las personas interesadas, el administrador, el arquitecto, usuarios claves. Eso es bueno porque lo que hoy nos parece que es una decisión buena, en el futuro quizás no es la mejor, porque tenemos todo eso documentado, sirve, si el equipo cambia, sirve también como guía para hacer los onboarding, así que documenten. Ujú. Pero, lo de la documentación yo creo que afecta en todos los factores. Cuando llegas a un lugar y dices, no, pero es que eso lo sabe María o Pepito o Juanita, ya, perfecto, pero necesitamos tener todo documentado, tener una base actualizada, porque muchas veces que documento una vez, pero me olvido de ello, todo muta, todo cambia, así que eso está para un tema de un episodio aparte, hablar de la documentación, que es De importante, verdad. Una última consejo de la migración. por supuesto. No traten de migrar todo de golpe. Bien, hagan una migración gradual. Bien. Ujú. Y elijan un subconjunto de roles o elijan usuarios clave a los cuales quieren migrar y empiecen por ahí. ¿Por qué?
porque la adopción de los permission set de vuelta requiere mucho retrabajo, tenemos que hacer monitoreo, darnos el tiempo después para probar, van a haber quejas de usuarios de que o pueden ver cosas que no deberían ver o quizás no puedan ver cosas que sí deberían ver. Entonces también tienen que tomar en cuenta los ciclos de monitoreo y también para tener feedback, es decir, retroalimentación de los usuarios y siempre pensar que, bueno, logro migrar de perfiles a permission sets, pero no es una actividad que ocurra una única vez. Esto va a requerir mantenimiento continuo. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme que esos permission sets siempre estén actualizados con los cambios en los roles de los usuarios y las necesidades de la organización. ¿Ah? Las organizaciones son entidades vivientes. Lo que hoy es un modelo de control de acceso adecuado, en un futuro quizás no siga siendo así y requiera cambios. ¿Ah? Entonces, un buen mantenimiento va a garantizar que los permisos sigan siendo relevantes y seguros y que ustedes no se vean después en problemas porque fulanito no puede ver las cosas, fulanito puede ver más de lo que necesita. Pues así. No lo vean como una actividad que tiene que ocurrir de golpe y que ocurre una sola vez. Es un proceso ongoing, continuo. Y como mencionas, o sea, es verlo como una oportunidad de darte cuenta de cosas que no estabas viendo, de mejorar tus procesos. Quizás escarbas y escarbas y te das cuenta que no hay personas que tenían permisos que no deberían tener, o personas que no podían hacer cosas por muchas razones porque no lo sabían. Y de verdad, es como cuando la migración de Workflow a Process Builder a Flow era también una gran oportunidad para mejorar esos procesos de automatización y para mí acá es una oportunidad para mejorar el diseño de la seguridad. Y Exacto. dado a eso, dime. No, es como véanlo justamente como una oportunidad para mejorar. Eh, Sobre todo en organizaciones que tienen muchos años, deben de haber muchos. Un modelo basado en perfiles que, como dijimos, son monolitos, tienen muchos permisos y son rígidos. Y va a haber muchas cosas que quizás ya hoy no se necesitan. Entonces, véanlo como esa oportunidad para revisitar procesos y identificar oportunidades mejor. Claro, así es. Y basado a lo que estamos hablando de oportunidades de mejoras y que este cambio de la migración conlleva a diseñar los permission sets. ¿Cómo debemos realmente diseñarlo? Yo sé que esta pregunta puede ser muy abierta, muy amplia, porque depende de muchos factores, pero ¿cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son los principales que debemos considerar al momento de diseñar y que tú digas, esto no puede faltar en tu diseño? Em, Diseñar una estrategia de controlación en base a permission sets es difícil, sobre todo cuando es la primera vez que lo estamos haciendo. ¿Bien? Eso quiero que quede claro, no se sientan solos cuando quizás no sepan por dónde comenzar. Yo les voy a decir lo que a mí personalmente me ha servido a la hora de enfrentar este tipo de migraciones. Primero, definamos una estrategia para categorizar los permission sets. ¿Cómo los vamos a agrupar? Va a ser por función, por rol, por departamento. Una vez que decidamos esto, es decir, no cambiemos, porque esto que va a ayudar a crear una estructura clara y lógica para segmentar los permisos. Y esto es muy importante. Si estamos constantemente cambiando, nos va a complicar. Esto va de la mano también con definir la granularidad para conceder los permisos. Me quiero detener para elaborar sobre el concepto de granularidad. Es decir, granularidad es cuán chiquito va a ser ese permission set. Va a controlar un permiso o va a poder tener más de un permiso siempre y cuando tengan alguna suerte de estar relacionados de alguna forma. Por ejemplo, los permisos que permiten controlar el acceso a los usuarios. Bien, entonces, definamos el nivel de detalle de los permission sets. ¿Por qué? Porque una granularidad adecuada permite flexibilidad sin crear complejidad innecesaria. Imagínense que si ustedes tienen permisos sets que son muy chiquitos, muy granulares, van a terminar teniendo tantos permission sets como permisos existan en la plataforma. Y Salesforce está constantemente
lanzando nuevos permisos o retirando algunos que ya no tienen más sentido. Entonces, si tenemos un permission set por permiso, vamos a terminar teniendo una bola de nieve gigante de permission sets que después no vamos a saber cuál tenemos que agregar para gestionar cada cosa. Entonces, eso es muy importante. Y esto es una de las cosas más difíciles de hacer, porque nunca sabes dónde vas a trazar la línea de tener un permiso que sea muy granular o uno que termine teniendo un montón de permisos inconexos que termina siendo como un gran monolito, el equivalente a un perfil en un permission set. ¿Bien? Después, hagan una identificación de vuelta de los departamentos, de los roles, de las personas y de las funciones. ¿Tá? Tómense en el tiempo para ver si la organización o la estructura que tenían en su momento cuando estaban utilizando los perfiles realmente es la estructura adecuada o está actualizada para reflejar la realidad actual de la empresa o si tienen que cambiar eso. Definan y documenten las convenciones de nombre. Muchas veces los permission sets llevan el nombre del departamento, sales, marketing, soporte, cosas así. Bueno, definan cómo va a ser la convención de nombres en el entendido de que los permission sets van a ser mucho más granulares que los perfiles. Entonces, bueno, va a ser ventas, 2 puntos, gestión de oportunidades, ventas, 2 puntos, gestión de prospectos y cosas así. Por ejemplo, defínanlo, documentenla, comuníquenla, esas convenciones, y una vez que la definan, la adoptan y no están constantemente cambiando. ¿Qué ocurre? Nosotros también dijimos que los perfiles no se van a ir. Bien, todos los usuarios van a seguir manteniendo un perfil o van a seguir teniendo un perfil asociado. Entonces, lo que tenemos que aprender a crear son perfiles que tengan un acceso básico con únicamente los permisos que los perfiles tienen que controlar. Entonces, en Salesforce existe un perfil estándar que se llama Minimum Access o acceso mínimo en español. Entonces, la recomendación es que cuando ustedes tengan la necesidad de crear un nuevo perfil, porque los perfiles van a seguir existiendo, los creen a partir de esos perfiles estándar que tienen el mínimo de conjuntos necesarios. ¿Por qué? Porque ahí ustedes se aseguran de que no están concediendo permisos a través de perfiles, sino que todo eso lo van a hacer a través de los permisos. Luego, definir los permisos generales para la organización. ¿Bien? Identifiquen objetos centrales de negocio, los campos, las páginas, los web components, los flows, las aplicaciones, ustedes dirán. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quizás hay un subconjunto que se puede asignar a todos los usuarios indiscriminadamente porque representan el núcleo para esa organización y que siempre sí o sí tienen que tener acceso. Y también, como van a estar reconociendo esos permisos centrales, también traten de identificar los permisos que son más excepcionales, porque justamente ahí es cuando surge la gracia o la flexibilidad de los permission set, porque nos permiten ir modelando esas excepciones de forma única, dada. ¿Para qué? Para que después yo, como piecitas de un puzzle, pueda ir haciendo las asignaciones que corresponden a los usuarios. ¿Qué más? A ver, déjenme pensar. Bueno, hacer un buen uso de los permission set groups. A veces permission set group se confunde con, en vez de tener múltiples permission sets más granulares, muchas veces la gente crea permission sets que son muy grandes y que consolidan todos los permisos que tendrían que tener permission sets individuales en un mega permission set. Entonces, cuidado con eso, porque eso nos lleva a tener permission sets que se transforman en monolitos como lo eran los perfiles. Entonces, hagan un correcto uso de los permission set groups. ¿Bien? Otra cosa que a mí me parece muy importante es minimizar la sobreposición de permisos. ¿Qué pasa? Eviten que varios permission sets diferentes concedan el mismo permiso. ¿Por qué? Porque eso a veces reduce la complejidad. ¿Qué permission set tengo que realmente utilizar para asignar este permiso? Si hay un permiso que se repite en varios permission sets, lo que me está diciendo es que yo debería tener un permission set único
que abstraiga el control de acceso de ese permiso que se repite o que se necesita en varios permission sets y lo controlo con un permission set individual. ¿Bien? Entonces eviten eso. También hay una cosa muy interesante que se llaman muting permission sets, que no sé cómo traducirlo, pero básicamente lo que me permiten es No sé mutear cómo traducirlo. o remover, silenciar un permiso. Silenciar. Entonces, sean cuidadosas porque si a la ecuación que tenemos de permission set group, profile, agregamos un permission set para silenciar, es decir, quitar un permiso, las cosas se empiezan también a complicar mucho. Entonces, tomen en cuenta todas estas acciones que eviten hacer como una gran ensalada. Traten de mantener las cosas granulares y bien separadas. Si ustedes se dan cuenta de que tienen un permiso que por defecto siempre tienen que mutearlo, de vuelta, este permiso, sáquenlo de un permission set group o de un permission set y manéjenlo como un permiso individual, porque eso es lo que les permite a ustedes realmente asignárselos a quien necesita. Y creo que irían por ahí las recomendaciones. Ok, no, a mí me parece que están muy completas e igual, como mencionaba, cuando vayamos a publicar este episodio, voy a compartir el video que tienes más con la presentación, donde también mencionas muchos tips de cómo diseñarlos, así que complementamos, pero a mi parecer está súper completa y más bien gracias por compartir todos esos conocimientos. Y ahí otro punto es em, ¿qué otros puntos puedes recomendarnos adicionales, por ejemplo, a personas que quieran conocer un poco más sobre este tópico, donde pueden buscar información, donde pueden investigar un poco más? Bien. Primero que nada, familiarícense con el cambio. Hay un artículo de Salesforce que creo que está en el blog de administradores que explica bien cuál es el impacto del cambio. No lo tengo acá, Sara, pero te lo comparto para que cuando publiques lo pongas. Está en inglés lo único, pero explica bien el cambio. Entonces, primero, comprender bien eso. Segundo, familiarizarse bien con los conceptos de perfil, permission set group, muting permission set. Mucha gente a veces dice, sí, permission sets, y tienden como a sobreestimar, underestimate, piensan que son conceptos muy fáciles, pero cuando empezamos realmente a enfrentarnos a casos de uso, vemos que hay una gran complejidad. Es muy importante que, insisto, no confundir, no representar un permission set group o lo que debería ser un permission set group con un super permission set que asigna muchos permisos en un único permission set, valga la redundancia. Entonces, familiarícense con esos conceptos. En Trailhead hay muy buen contenido. En el Help de Salesforce hay muy buen contenido para eso. Entonces, también sigan a Louis, que ella es de Inglaterra. Tiene videos que explican mucho todo lo que es el control de acceso. Están en inglés, lamentablemente. E incluso ya tiene una presentación que está compartida en LinkedIn, que también se puede agregar, que de ahí yo tomo muchos conceptos a la hora de armar la sesión que presenté en varios community group, en varias meetups de los community group, que explica de una forma muy gráfica cómo hacer estas asignaciones de los permission sets como que si fueran piecitas de puzzle. O también vieron la marca de juguetes que son bloquecitos de encastrar. Quizás la analogía mejor es que los permission sets se comportan como esos bloquecitos de encastrar. No quiero dar marcas. Capaz que pongo marca, no pasa nada, pero se comportan como eso. Que capaz que logramos una sponsorship. Pero síganla a Louis, ella es muy activa en LinkedIn.
le preguntan y les contesta Sí, y sabe muchísimo de seguridad en general, pero también de permission sets. Y esas serían mis así, recomendaciones. así es. Y fíjate que justamente este post que estoy preparando, que quiero lanzar con este, estoy en mis dudas si lo hago aparte o con el episodio. Todavía estoy definiendo ahí ordenando mis ideas en mi cabeza. Pero porque ese post va a tener muchas recomendaciones, todas las presentaciones que tú has hecho, la presentación de ella. O sea, ya yo le escribí, le pedí permiso si no había problema en compartirla, haciendo mención a ella, obviamente. Ujú. Em, y me compartió otros resources que voy a dejar, porque de verdad que lo que ella hizo. Y algo que quería comentar del video de ella que menciona. Ella habla tan pausadamente, no sé si has tenido oportunidad de verlo, pero te habla tan pausadamente y con una delicadeza que, bueno, sí hay que tener un conocimiento en inglés por lo menos para entender, pero Ujú. no es ese inglés que tú dices que dijo, por mucho que uno a veces pueda No. entender, habla tan bien que tú dices, wow, se le entiende. Así que anímense a verlo porque se le entiende y si no, nada como el traductor que activas para que te diga qué está diciendo. Así que hay solución. Y Así, también en un ah, mundo donde la inteligencia artificial está tan de moda, están habiendo motores de inteligencia artificial que si ustedes les pasan videos, el robot lo escucha y les puede pasar un resumen. Entonces, a veces cuando nos encontramos con una barrera idiomática, eso está muy bueno porque nos escuchan, nos hacen el resumen y encima le decimos traducínolos al español y te lo traducen. Entonces, sí, está muy bueno. perfecto. Y para cerrar, algo que no quiero dejar pasar. Sabemos que la Winter 23 está emocionante. ¿Qué es lo que más te gustó de los cambios que están en la Winter 23 y por qué? Uf, me está complicando. Bueno, estamos hablando de permission set, así que Sí, nada eh, más de eso, por favor, porque si no, que podemos estar pero, horas. Así que, no, pero vamos a hablar de, bueno, que había un tema a la hora de gestionar el control de accesos, por ejemplo, cuando ustedes creaban fields, el wizard que ujú, siempre no nos pedía habilitar el campo a través de perfiles. Entonces, bueno, resultaba un poco contradictorio de que abracemos los permission set y controlemos el acceso a través de permission set, pero cuando vamos a crear un field, únicamente la plataforma nos permite darle permisos a través de los perfiles. Entonces ahora eso cambió, podemos habilitar ¿cómo se dice? Una actualización donde vamos a poder decidir que cuando creemos los campos nuevos, el Field Level Security o el FLS, por sus siglas en inglés, se configure en Permission Sets. Y eso puede ser una de las cosas que faciliten la adopción o nos obliguen a adoptar Permission Sets para todo lo que es el control de acceso. Bien, esa es una que está muy buena. Después, otra que me gusta mucho, Dynamic Forms, forms dinámicos, ujú, que estaban disponibles para un conjunto restringido de objetos y ahora están disponibles para objetos estándar, como son accounts, contacts, perdón, cuentas, contactos, cuentas personales y oportunidades. Entonces, ahora podemos empezar a crear secciones que se ocultan, cosas que enriquecen mucho lo que es la interfaz de usuario sin tener que o recurrir a Lightning Web Components o tener que decirle al usuario, mira, esto no lo podemos hacer y vamos a estar mostrando cosas que quizás no corresponden por una limitación de la plataforma. Entonces, estoy muy copada con el uso de forms dinámicos para objetos estáticos. Otro cambio que creo que le generó más de un susto a mucho administrador o usuario de Salesforce, como fue, bueno, no vamos a poder trabajar más con workflows y vamos a tener que usar flows, bien, y se van a retirar los workflows. Bueno, a partir de esta release ya sí o sí no se van a poder crear nuevas workflows, porque si bien la recomendación era utilizar flows, había gente que todavía seguía utilizando workflows, sí van a poderse seguir activando, desactivando las que ya existen y modificarlas, pero no podemos crear reglas nuevas. Y eso está muy bueno porque justamente fomenta la adopción de flows
para lo que es la automatización de procesos de forma declarativa, donde Flows es la herramienta que se está manteniendo, que cada vez tiene más desarrollos y cosas nuevas que se le van agregando, entonces está muy bueno que ya dejemos de utilizar cosas que no nos van a dar el máximo retorno de la inversión que tenemos con Salesforce. Bien, y otra cosa que me gusta mucho es que podemos acceder de forma beta a Code Builder, que va a hacer el reemplazo de la consola de desarrollo, la vieja y querida consola de desarrollo, que nos salva más de un apuro cuando no tenemos quizás un proyecto configurado localmente o cuando queremos correr una consulta, una SQL query, porque no sé, no tenemos tiempo para configurar un reporte. Y bueno, vamos a tener esa opción que va a decir, es una forma mucho más robusta y con muchas más opciones de poder interactuar con nuestro código desde un navegador. Entonces, bueno, los invito a todos que lo vayan viendo porque, bueno, tiene muchas funcionalidades, está interesante. Así que esas son las Perfecto. cosas que a mí me han gustado mucho de WinTab 23. El resumen rápido de todo de lo que está para la winter. No, perfecto. Gracias. Era una pregunta que quería aprovechar. Así que excelente. Así que nada, Angélica, muchísimas gracias. Últimamente mis episodios, algo que me he dado cuenta, antes duraban 45 minutos, 40 minutos. Yo no sé si es que yo estoy más extensa con las preguntas o realmente el mundo de Salesforce está tan amplio con tantas cosas que da como para hablar horas y es como wow, ¿sabes? Nunca termina, nunca termina. Lo que pasa es que nosotros cubrimos muchas cosas y por momentos quizás hablamos de recomendaciones de habilidades. Un tema te puede llevar fácilmente al otro, siempre está creciendo muchísimo. Y bueno, Ujú, vamos un sí. poquito de tiempo. No, pero no Pero hablamos contigo, te digo los últimos episodios. Los últimos episodios, una hora y algo, una hora y algo, y yo, Dios mío. Pero nada, y es porque también lo mezclo con el tema de que los conozcan y nos ponemos a hablar un poco de la experiencia al inicio. Antes era como que cuéntame de ti, hablaba 5 minutos y seguíamos con el tema, ¿no? Ahora me gusta indagar más sobre la experiencia y las vivencias que han tenido porque me parecen interesantes, sobre todo para los oyentes que están iniciando y sea motivador para ellos, ¿no? Y que sepan que hoy eres MVP, CTO y advisor de embajadora de Well Architect. Entonces, llegar ahí te lleva un camino, iniciando como tester. Entonces, sí, hoy a veces hay como, en el mundo en el que estamos hoy hay como todo se quiere para allá. Todo mm, hay una inmediatez en lograr cosas. Y a veces nos tenemos que dar nuestro tiempo. Las cosas buenas llegan, muchas veces se hacen esperar. Yo hace 15 años que estoy en el ecosistema. ujú, Capaz que hay gente que le parece que 15 años no es nada, a mí me pareció un montón, es toda mi carrera profesional. Entonces, hay que, hay que trabajar, hay que ser muy constante. Tienes que ponerte esa estrella, esa visión y bueno, pensar en todas las actividades que tenemos que hacer. Y repito, hay una gran inmediatez, pero tenemos que tener ganas de paciencia. hacer algo. Tenemos que tener paciencia, tenemos que ser muy resilientes y a veces, como hablamos de que no podemos hacer la migración de los permission sets de golpe, sino que empecemos por un perfil a la vez, bueno, tenemos que hacer lo mismo cuando queremos lograr algo. Más vale que hagamos un cambio chiquito todos los días, un 1% todos los días, ¿no? Que cuando se van sumando vamos viendo cómo esa barra va progresando poquito a poco, ¿no? Y que quizás no nos damos cuenta de un día al otro del impacto que tiene ese cambio, pero cuando hacemos la retrospectiva, quizás en un mes hacia atrás o 2 meses atrás, vemos cómo hemos ido progresando, en vez de querer hacer todo de golpe y todo ya. ¿Eh? Eso requiere quizás mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos cambios, entonces es más fácil cambios o tareas todos los días de forma constante nos va a llevar, Así ¿no? es, No. así es. Una cosa que no les comenté, pero Salesforce tiene una aplicación
que la podemos bajar del App Exchange, bien, que se llama User Access and Permissions Assistant. El nombre está en inglés y está muy buena a la hora de poder evaluar qué cosas necesitamos para decir, los permisos que se están utilizando, y también nos permite elegir un perfil y convertirlos a profiles. Entonces, cuando estamos en la etapa de diseño, perdón que me olvidé de esto, cuando estamos en la etapa de diseño, podemos utilizar esta aplicación para ver cómo sería la migración al permission set y ir aprendiendo, ¿no? Entonces podemos hacer como ingeniería inversa. Vemos cómo lo migran, tratamos de entender el porqué de esas decisiones y después eso nos puede ayudar a definir nuestro proceso de diseño. Perfecto. Vamos, ahí también lo agregamos en los tips. Así que, oyentes, estén muy pendientes porque se vienen buenos tips con este post. Sí. Así que bueno, queridos oyentes, vamos a dejarnos porque si no aquí Angélica y yo duramos 3 horas más y seguimos hablando de todo. Así que Angélica, muchísimas gracias de verdad, como siempre. Me encanta cómo explicas, cómo compartes tus conocimientos. Estoy segura que muchas personas en el ecosistema piensan lo mismo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sara, gracias por la invitación. Bueno, para los que estén escuchando, si tienen dudas o preguntas, generalmente en LinkedIn respondo rápido. Así que bueno, si tienen dudas de Permission Set o del ecosistema, feliz en poder ayudarlos, en contribuir con mi granito de arena. Así que mándenme preguntas por ahí o te las mandan a saber. Nosotros hablamos mucho, así que contestaremos. Así es, perfecto. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Muchísimas gracias.